Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y honestamente conmoviendo a muchos. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que hemos llegado a admirar en pantalla, y algo muy personal que ha decidido compartir recientemente, sus problemas familiares. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, con ese cariño y curiosidad que nos caracteriza. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, no solo por su indiscutible talento, sino también por su carisma y la forma en que conecta con el público. La hemos visto brillar en producciones que nos han cautivado, dejándonos con la boca abierta ante su versatilidad. Desde sus inicios demostró una capacidad innata para encarnar personajes complejos y transmitir emociones con una autenticidad asombrosa. Su camino hacia el estrellato no ha sido un camino lineal, ha estado marcado por el esfuerzo, la dedicación y una pasión inquebrantable por su arte. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante y esa presencia escénica que la caracteriza, como en la vida de cualquier ser humano, hay capas y capas de experiencias, algunas luminosas y otras, indudablemente, más complejas. Recientemente ha sido ella misma quien ha abierto una ventana a una parte de su vida que hasta ahora se mantenía en un plano más privado, sus vivencias y desafíos en el ámbito familiar. Y créanme, estas revelaciones no son un simple detalle anecdótico, son la clave para entender un poco mejor a la persona detrás del personaje, a la mujer detrás de la estrella, a la esencia que la impulsa y quizás a las batallas silenciosas que ha librado. Cuando hablamos de figuras públicas, es fácil caer en la idealización, ¿verdad? Pensamos en sus éxitos, en su fama, en la vida que parece perfecta que llevan, una vida de ensueño tejida con aplausos y reconocimiento. Pero la realidad es que todos enfrentamos obstáculos, todos tenemos luchas internas y externas, y los problemas familiares son, sin duda, uno de los desafíos más universales y, a veces, más dolorosos. Son hilos invisibles que tejen la complejidad de la experiencia humana, independientemente de la esfera en la que uno se desenvuelva. Demet Özdemir ha decidido, con una valentía admirable y una honestidad que desarma, compartir algunos de estos aspectos de su pasado y presente. Y lo ha hecho de una manera que nos invita a la reflexión, a la empatía y sobre todo, a reconocer que la vida de las estrellas no siempre es un camino de rosas, está salpicada de espinas que requieren ser abordadas con coraje. Lo que se ha conocido sobre los problemas familiares de Demet tiene que ver con una dinámica que muchas personas pueden reconocer, lamentablemente. Hablamos de lazos que, aunque deberían ser fuente de apoyo incondicional, de amor eterno y de refugio seguro, a veces se complican por diversas razones, generando fracturas emocionales. Se ha insinuado, y ella misma ha dejado entrever en entrevistas y declaraciones públicas, que ha habido momentos de distancia emocional, de incomprensión profunda, e incluso de dolor agudo en su núcleo familiar. Esto no es algo inusual, es una realidad que atraviesa a innumerables familias. Pero cuando viene de alguien a quien admiramos, cuya luz brilla con tanta intensidad en el firmamento del espectáculo, nos hace pensar mucho. ¿Cómo se lidia con esas tensiones internas, esos nudos emocionales, cuando el mundo entero te observa? ¿Cómo se construye una carrera exitosa y se mantiene una imagen pública sólida y aspiracional cuando hay heridas en casa, en el cimiento mismo de tu existencia, que aún no han sanado del todo, que laten con una intensidad particular? Uno de los aspectos que más ha resonado en las declaraciones de Demet, y que toca una fibra sensible en muchos de nosotros, es la idea de que la fama y el éxito, si bien pueden ofrecer una especie de refugio, un oasis temporal o una vía de escape de las presiones cotidianas, no resuelven automáticamente los problemas personales o familiares. De hecho, en algunos casos, la exposición mediática, la atención constante y el escrutinio público pueden incluso magnificar estas dificultades o hacerlas más difíciles de gestionar, añadir una capa de complejidad a un ya de por sí intrincado entramado. Imaginen tener que proyectar una imagen de fortaleza, de serenidad y de felicidad inquebrantable en público, ante miles o millones de ojos, mientras en privado se lidia con la fragilidad y la complejidad de las relaciones familiares, con esos fantasmas del pasado o las tensiones del presente. Es una dualidad agotadora que exige una enorme fortaleza emocional, una resiliencia a prueba de balas. Se habla de que Demet, a pesar de su independencia férrea y su éxito profesional arrollador, ha pasado por etapas de profunda soledad, de un sentimiento de no ser completamente comprendida o validada por algunos miembros de su familia.
Esto puede surgir por una miríada de motivos, diferencias irreconciliables de opinión, estilos de vida radicalmente distintos que crean una brecha insalvable, presiones familiares inmensas o expectativas no cumplidas que generan decepción. A veces la propia trayectoria de una persona, como la de Demet, que ha alcanzado un nivel de reconocimiento y éxito que quizás sus familiares no esperaban, no comprenden del todo o incluso temen, puede generar una brecha difícil de suturar. Esa sensación de que estás en otra onda, de que tus experiencias son tan ajenas y distantes que resultan difíciles de compartir, de explicar o de que sean comprendidas por quienes te vieron crecer, por quienes te conocen desde la infancia. Es una desconexión que puede ser desgarradora. Además, se han mencionado tensiones significativas relacionadas con su carrera artística. En algunas culturas, la profesión de actor o actriz, a pesar de su creciente prestigio, puede ser vista con recelo, con desconfianza o no ser considerada una opción de vida estable, respetable o deseable por parte de generaciones anteriores, que priorizan carreras más tradicionales. Si bien en Turquía la industria del entretenimiento es muy fuerte y goza de gran reconocimiento, es posible que en su contexto familiar haya existido esa resistencia inicial, esa reticencia o esa falta de comprensión hacia su elección de vida, hacia esa vocación que la llamaba con tanta fuerza. Esto, sumado a las exigencias extremas de la industria, los horarios extenuantes, la volatilidad de la profesión, la exposición constante a la crítica, los altibajos emocionales inherentes a un oficio tan demandante, puede haber añadido una capa de estrés adicional y de fricción a las relaciones familiares, generando malentendidos y distancia. Lo que es profundamente conmovedor y admirable en las declaraciones de Demet es la forma en que, a pesar de las dificultades, de las heridas y de las decepciones, no guarda rencor. No habla desde la amargura o el resentimiento. Habla con una madurez impresionante, reconociendo que cada persona tiene su propia historia, sus propias batallas internas, sus propias limitaciones y sus propias perspectivas del mundo. Esta perspectiva, esta capacidad de empatía y comprensión, es vital. A menudo cuando pensamos en problemas familiares, tendemos a caer en una dicotomía simplista, a verlos en blanco y negro, culpando a uno u otro sin atisbar la complejidad subyacente. Pero la realidad es mucho más matizada, más sutil, más dolorosamente humana. Las familias son sistemas complejos, intrincados, llenos de historias no contadas, de heridas pasadas que se transmiten de generación en generación, de expectativas insatisfechas que marcan el devenir de las relaciones. La valentía de Demet no reside solo en el hecho de hablar abiertamente sobre sus problemas familiares, sino en la forma en que lo hace. Lo hace con un mensaje subyacente de amor, de aceptación y, sobre todo, de esperanza. Ha expresado su deseo sincero y profundo de que las cosas mejoren, de que exista una conexión más sana, más fuerte y más auténtica en el futuro. Y esto es algo que todos, sin excepción, podemos aplaudir y celebrar. Porque al final del día la familia, en todas sus formas y configuraciones, es un pilar fundamental, un ancla en la vida de la mayoría de las personas. Incluso cuando esa familia nos ha causado dolor, cuando las cicatrices emocionales son profundas, el anhelo de una conexión significativa, de un vínculo auténtico y sanador, suele permanecer latente como una llama que se niega a extinguirse. Quizás uno de los mensajes más potentes y universales que podemos extraer de sus palabras, de su experiencia compartida, es la importancia crucial de la comunicación. A veces los problemas familiares se agravan, se enquistan, se vuelven casi insuperables por la simple y devastadora falta de diálogo honesto y abierto. Miedos no expresados, inseguridades latentes, resentimientos guardados en el baúl del silencio pueden crecer en la oscuridad de la falta de comunicación, pudriendo las raíces de las relaciones. Demet, al hablar públicamente de sus vivencias, al romper ese muro de silencio, está abriendo esa puerta. Y quién sabe, quizás su valentía, su ejemplo, inspire a otras personas a tener esas conversaciones difíciles pero absolutamente necesarias con sus propios seres queridos, a tender puentes de entendimiento donde antes solo había muros de incomunicación. Otra perspectiva interesante que surge de esta historia es cómo esta experiencia personal, estas vivencias complejas y a menudo dolorosas en el ámbito familiar, pueden haber influenciado profundamente su arte. Los actores, como canalizadores de emociones y experiencias humanas, a menudo extraen de sus propias vidas, de sus propias heridas y de sus propias alegrías, para dar vida a sus personajes, para infundirles alma y verdad. Es muy probable que las emociones crudas, las lecciones aprendidas, la empatía cultivada a través de sus problemas familiares hayan enriquecido su interpretación, dotándola de una profundidad
Una autenticidad y una humanidad que la han hecho tan querida y admirada por el público. La vulnerabilidad, cuando se expresa con honestidad y sin artificios, es increíblemente poderosa y resuena en el alma del espectador. Hemos sido testigos, a lo largo de los años, de una evolución fascinante en la vida de Demet Özdemir. De ser una joven luchadora que batallaba incansablemente por hacerse un nombre en una industria competitiva, a convertirse en una estrella consolidada, con una carrera brillante y un futuro prometedor. Y en este camino arduo pero gratificante ha madurado no solo profesionalmente, sino también en su comprensión de las complejidades de la vida, en su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de las relaciones humanas y en su propia autoconciencia. Sus declaraciones sobre sus problemas familiares son un testimonio conmovedor de esa madurez, de esa sabiduría adquirida a través de la experiencia. No se trata de victimizarse, de lamentarse o de buscar lástima, sino de reconocer la realidad tal como es, de aceptar las circunstancias, y sobre todo, de buscar un camino hacia la sanación, la comprensión y, si es posible, la reconciliación. Pensemos en el impacto que estas revelaciones pueden tener en sus fans, en esa legión de seguidores que la admiran y se identifican con ella. Muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, pueden estar pasando por situaciones familiares similares, enfrentando desafíos parecidos en sus propios hogares. Ver a alguien a quien admiran, a quien consideran un modelo a seguir, abrirse sobre estos temas tan delicados y personales puede ser un bálsamo, una forma de sentirse menos solos en sus propias luchas, una chispa de esperanza. Puede ser un recordatorio poderoso de que los problemas familiares no son una marca de fracaso personal, sino una experiencia humana universal, una parte intrínseca de la vida. Y que con valentía, resiliencia y apoyo, se puede seguir adelante, encontrar la fuerza interior para superar las adversidades. También es importante mencionar, y es un aspecto digno de admiración, que si bien Demet ha compartido estos aspectos tan íntimos y personales de su vida, siempre lo ha hecho con un cierto nivel de respeto por la privacidad de los demás involucrados. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha buscado la confrontación pública ni ha señalado culpables de manera explícita. Su enfoque ha sido más bien el de compartir su propia experiencia, sus sentimientos y las lecciones valiosas que ha aprendido de esas vivencias. Esa mesura, esa elegancia al abordar temas tan sensibles, es digna de elogio y demuestra una gran inteligencia emocional y una profunda madurez. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado sobre sus problemas familiares nos recuerda, de una manera muy humana y cercana, que detrás de las pantallas de televisión, de los flashes de las cámaras y de las alfombras rojas hay personas con vidas complejas, con emociones profundas y con luchas internas que a menudo pasan desapercibidas. Su historia es un ejemplo inspirador de valentía al hablar de lo que duele, de madurez al reflexionar sobre ello y de la búsqueda constante de la sanación y la conexión humana. Nos enseña que a pesar de los desafíos que la vida nos presenta, incluso los más difíciles y dolorosos, el amor, la comprensión y la esperanza pueden prevalecer. Y que la comunicación abierta, honesta y empática es, sin duda, la clave maestra para navegar incluso las aguas más turbulentas de las relaciones humanas. Ha sido un viaje bastante íntimo el que hemos recorrido hoy juntos, explorando estos aspectos más personales y a menudo ocultos de la vida de Demet Özdemir. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante, revelador e inspirador como a mí. Es fascinante ver cómo las experiencias, incluso las más difíciles y dolorosas, pueden moldearnos, forjarnos y, en última instancia, hacernos más fuertes, más sabios y más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias familias? ¿Cómo creen que la fama y la exposición pública afectan las relaciones personales y familiares? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de la experiencia de Demet? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos y conversar con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestro espacio y nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado valioso y si les ha tocado de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas puedan conocer esta historia y reflexionar sobre ella. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Estamos preparando material muy interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.